Bienvenidos sean a una nueva noche de Domingo de Terror en el Anti-Podcast. Les saluda su host Cassandra Otamendi y, como cada noche, detrás de cámaras nos acompaña Sergio Bocanegra, nuestro productor, y detrás de este micrófono, el doctor Miguel Padilla. Miguel, ¿cómo estás esta noche? Muy bien, muy contento, y si te parece bien, abrimos este programa agradeciendo a todos los miembros del canal que han hecho posible un episodio más. Claro que sí. Tenemos a Santiago Álvarez, él es miembro Calabaza, María José, ella es miembro Fantasma y nos dice: adoro sus voces, le dan el toque, los adoro. Juan Barrientos y Mónica Isacou, que ambos son miembro Fantasma. Ok, también tenemos a Ede Luna del Mar que nos pregunta, ella es miembro Calabaza y dice: ¿cómo accedo a la antibiblioteca? Soy miembro. Ok, Ede, te platico que si tú eres miembro, no importa si eres miembro Fantasma, Calabaza, Caldero de Bruja o Escoba Voladora, tienes acceso directo a la antibiblioteca. ¿Qué es la antibiblioteca? Es un círculo de lectura que tenemos en donde leemos alguno de nuestros muchos libros que específicamente tengan alguna relación con el episodio que acabamos de hacer. Entonces, en este caso, el episodio del cual estás comentando es el de Pachita, que tenemos una lectura específicamente. No tienes que hacer nada, excepto ir a la playlist que tenemos de Antibiblioteca y directamente se van a reproducir. YouTube te da acceso directo si ya eres miembro. Igual, si se les dificulta, les vamos a dejar en el primer comentario de este video ese link para que simplemente lo piquen y puedan empezar a disfrutar de la Antibiblioteca. No sé cuánto duró más o menos el episodio, como 1 hora, ¿no, Cas? Más o menos. La lectura que hicimos, entonces es como un episodio extra, por si les gusta mucho el Antipodcast, puedan verlo. También tenemos comentario de Daniel Chávez, que es miembro Fantasma, y dice: saludos desde San Francisco, qué buen contenido, por eso me acabo de hacer miembro. Se los recomiendo a todos los que son amantes del terror. Saludos a los de Azcapotzalco. Muchísimas gracias, Daniel. Y por último a Leonela Resler, que también es miembro Fantasma. También tenemos a Carichula 2003, que ella es miembro Fantasma y precisamente en la lectura de Pachita nos deja: me encantó la lectura. Qué bueno que les gustó. Recuerden que además de la antibiblioteca hay otros beneficios, como por ejemplo, podríamos publicar el video un día antes. No sé qué les parecería esa opción, pero además aparecen estas insignias de Fantasma, Calabaza, etcétera, con las cuales nosotros podemos identificarlos mucho más fácil entre los muchísimos comentarios que nos dejan. Que por cierto, Cas, ¿sabías que fuimos trending en Spotify? Nos fue muy bien, la gente nos está escuchando un montón. Sí, claro. Y otra cosa que quiero comentar aquí aprovechando es que hemos visto varios de sus comentarios en los videos preguntando que cuándo se va a sacar o si se va a lanzar mercancía del Antipodcast. Sí, claro, porque aparte vean ustedes que tenemos taza muy bonita, pero pues nada que ver con el Antipodcast, que esta me gustó bastante, del Spider-Man. Pero sí, ¿qué les gustaría que sacáramos? A mí me gustaría sacar tazas, por ejemplo. ¿A ti? A mí, gorras. Sabes que me cuido demasiado del sol, no me gusta por alguna razón. Dejaré aquí la pista: ¿soy vampiro o no? Pues bueno, nosotros somos Sergio, Cas y Miguel, y esto es el Antipodcast. Miguel, yo sé que este capítulo es un tanto distinto, así que te quiero preguntar ¿por qué? Bueno, porque hoy les voy a contar una historia llena de fe, de leyendas y hasta un poco de magia. Hace muchos años, ahí por 1412, en Francia, Domremy, había una aldea en la cual existió un árbol enorme de tronco gigantesco y muchísimas ramas. A su sombra de este magnífico árbol, los niños se reunían para bailar y cantar en honor al árbol. Este árbol era conocido como el árbol de las hadas. Estaba rodeado de un prado hermoso del cual los niños podían recoger flores para tejerse guirnaldas en el cabello. Y si esto no les suena suficientemente maravilloso y mágico, también muy cerca de este árbol de las hadas había un arroyo de agua cristalina que era muy famoso en la aldea de Domremy, no solamente porque podía ser muy refrescante tomar de sus aguas, sino porque además se consideraban curativas. Bueno,
En esta aldea existió una familia de humildes labradores. El padre, Jacobo, y la madre, Isabel, apenas si podían cuidar a sus 3 pequeños, pero venía una cuarta en camino. Fue así que un 6 de enero, es decir, en la fiesta que se consideraba de la Epifanía, nace una pequeña muy bonita llamada Juana. Teniendo el apellido de su padre, no sabían en la enorme mítica leyenda en la que se iba a convertir Juana de Arco. Con el paso del tiempo y de los años, Juana se volvió una pequeña muy valiente, muy aventurera, muy aventada, diríamos aquí en México. Y es que los papás de Juana eran, como decía, muy humildes, pero tenían algunas cabezas de ganado. A Juana le encantaba pasar tiempo con los animales, sacarlos a pastorear por su propia cuenta. Le gustaba mucho estar en contacto con la naturaleza. Además, tenían un pequeño establo que estaba muy cerca de su casa. Hoy día incluso sabemos en qué casa vivió Juana de Arco y su familia. Sí, wow. Es increíble. Había acá un castillo abandonado aquí mismo en Domremy que estaba muy cerca de la casa de Juana. Este castillo pertenecía al Estado, porque digamos que estaba abandonado, pero le pertenecía la estructura y el terreno al gobierno. Lo rentaban a los pobladores para que pudieran ocultar al ganado cuando sonaran las campanas de la aldea por algún tipo de peligro. Llámale a algún lobo, algún forastero, etc. Sí, claro, porque además hablaremos de eso en un momento, pero para contar la historia de Juana de Arco tenemos que hablar de la situación política, económica, cultural que rodeaba a Francia, porque recordemos que ella se vuelve una heroína de guerra conforme pasan los años. En este tiempo en el cual va creciendo Juana, va adquiriendo cierta fama de ser muy generosa, muy amable, muy gentil. ¿Y esto por qué? Hay registros que vienen años después de que tiene 2 amigas importantes en su infancia. La primera es Oviette. Oviette es una pequeña de más o menos su edad que describe mucho a Juana como persona muy gentil y muy generosa. Tenemos también a Mengette, nombres muy similares, muy franceses de la época, que nos cuenta un pasaje de la infancia más temprana de Juana. Y es que cuando llegaba algún forastero, algún incluso indigente muy cerca de donde vivía Juana, ella lo contactaba, fíjate, siendo una pequeñita tan joven, te estoy hablando de 5 o 6 años de edad, lo buscaba para ofrecerle un espacio en su casa. Claro que a los papás no les encantaba la idea, pero los papás eran muy religiosos, muy devotos, y en esta fe tan profunda no solamente lo hacían en el rezo, sino que además de verdad buscaban ser buenas personas. Entonces sí lo llevaban a la práctica. Sí, totalmente. Entonces desde muy pequeña Juana empieza a tener estos valores cristianos, pero como tú dices, llevados a la práctica. Y en esta época, obviamente, el ambiente era muy distinto. ¿Nos puedes explicar, Miguel? ¿Nos puedes dar un poco de contexto de cómo era? Sí, claro. Recordemos que estos años eran la Edad Media. Entonces se acompañaba de muchas tradiciones que, por cierto, hay muchísimos malentendidos de la Edad Media. Se cree muy popularmente que, por ejemplo, no se bañaba la gente de la época, y no es cierto. Ellos incluso tenían una especie de enjuague bucal que hacían con romero, con ciertas especies para tener aliento fresco. Sí se bañaban. Los castigos de tortura en realidad no eran como pensábamos, ¿no? Muchos incluso eran piezas de arte, pero no se ocupaban para la tortura. Fíjate qué interesante cómo hasta nuestros días se han corrido muchos rumores de la época. Pero sí es cierto que había pues cierta idiosincrasia, cierta forma de pensar en la época en la que estamos hablando. Por un lado, la gente sí creía en brujas, como estas figuras diabólicas que se ponían, se recluían en la profundidad de los bosques para invocar al mismísimo diablo. De esta forma, la gente sí vivía con cierto miedo de temas como el demonio, y de ahí que se reforzara mucho la fe cristiana para, digamos, combatir. Por eso a los niños se les inculcaba muchísimo el tema de los rezos. Es decir, los niños desde esta época tan temprana, en la mañana ayudaban a los quehaceres del hogar, del pastoreo, lo que hubiera que hacer. Por ejemplo, en el caso del papá de Juana, él recaudaba los impuestos de la aldea, porque era una persona muy muy honesta, fíjate, o sea, realmente, insisto, lo llevaban a la práctica de ser buenas personas.
confiaban tanto en él que él se encargaba de recaudar los impuestos y Juana veía pues esta honestidad con la que se manejaban los papás. Por la tarde, la mamá Isabel le enseñaba todos y cada uno de los rezos, aunque cabe mencionar que Juana nunca aprendió ni a leer ni a escribir. Era analfabeta y aún así se consideraba una persona muy inteligente y muy elocuente al momento de expresarse, de hablar, que le ayudaría mucho al tema incluso cuando fue juzgada en repetidas ocasiones. En medio de estas creencias de brujas, hechiceras, invocaciones al demonio en medio del bosque y la profunda fe cristiana que profesaban los pobladores franceses, también había acá, como te comentaba, una situación política muy interesante. Por un lado, un conflicto internacional entre Francia, tierra de Juana de Arco, e Inglaterra. La guerra de los 100 años. Exactamente, la famosísima guerra de los 100 años, aunque, para ser precisos, no duró 100 años, duró 116 años este conflicto, desde 1337 hasta 1453 que termina la guerra. ¿Por qué se dio este conflicto? Los historiadores piensan que las causas son múltiples. Había muchos factores que iban a hacer que reventara este conflicto y que durara tantos años. Pero uno de estos, el principal, se piensa, es que Francia tiene una zona que se conoce como la Guyenne, territorio francés. En este territorio francés, los ingleses acumularon muchísimas riquezas. Año tras año, unas cantidades impresionantes de territorios, de dinero, de ganancias, incluso de minerales. Por lo cual iba a reventar un conflicto, porque era territorio francés, pero con riquezas inglesas. Bueno, además de esto, Francia estaba muy dividida. Es decir, tenemos un conflicto internacional entre Inglaterra y Francia, pero además un conflicto entre la propia Francia. Estaba muy dividida. Resulta que cuando Juana era pues muy joven, tenían un rey en Francia, que es el rey Carlos VI, conocido como Carlos el Loco. Les platico que Carlos el Loco se le apodó así por varias razones. Se piensa que tenía desórdenes mentales. Uno de ellos es que en medio de su reinado, estaba en el castillo, salía corriendo y aullando como un lobo, de la nada. No reconocía de pronto a sus familiares, a sus propios hijos, a la reina, no los reconocía, no sabía quiénes eran, ni siquiera a veces se reconocía él mismo y se le olvidaba que era el rey. Y por último, un fenómeno muy extraño, muy especial, porque el rey Carlos VI, Carlos el Loco, pensaba que su cuerpo estaba hecho de cristal. Entonces él pensaba que cuando se iba, no sé, a tropezar, su cuerpo iba a reventar en 1000 pedazos. Ante este estado tan inestable, valga la redundancia, que el país estaba en medio de un no saber qué iba a pasar con el rey. Imagínate nada más en el escenario. Una inestabilidad tremenda. Sí, claro. Hay dos personajes que levantan la mano para decir, yo quiero la corona. Uno de ellos, Luis de Valois. Luis de Valois es el hermano de Carlos el Loco, por lo cual hace muchísimo sentido. Si tu hermano, el rey, no es competente para ejercer su reinado, el hermano que le sigue, pues debería ser el rey. Sí, por linaje, digamos. Claro, por linaje, era como el derecho incluso divino que tenía la realeza. Por otro lado, otro personaje conocido como Juan el Audaz o Juan sin miedo era el otro personaje que dice yo también quiero ser rey. Y de alguna forma, como Carlos el Loco tenía hijos, tenía descendencia, no, eran demasiado jóvenes. Ahora, eso es una imprecisión realmente histórica, el justificar que como era muy joven, el hijo de Carlos el Loco no se le pudo dar el reinado. ¿Por qué? Porque el propio Carlos el Loco fue coronado cuando tenía 11 años de edad. Entonces, recapitulando, tenemos un escenario muy inestable, como hacemos énfasis, ¿no? Tenemos que el rey es visto incluso por los propios súbditos en medio de su locura, pensando que su cuerpo estaba hecho de cristal. Y tenemos dos prebandos, uno dirigido por Luis de Valois, hermano del rey, del cual mucha gente empieza a tomar partido.
claro, a simpatizar, porque es el hermano del rey, hace sentido. En cambio, Juan Sin Miedo o Juan el Audaz no tenía un linaje directo, por lo cual no tenía tanto seguimiento de los pobladores, de los súbditos, pero sí tenía, digamos, pues sus seguidores finalmente, ¿no? Había como esta especie de partido político de la época. Pasan algunas semanas y sigue esta inestabilidad, pasa el tiempo, hasta que se hace más vigente, más notorio cómo se daba la búsqueda por la corona por parte de estos dos bandos. Juan Sin Miedo, que es más bien Juan Sin Vergüenza, manda ejecutar a Luis de Valois, hermano de Carlos el Loco, para quedarse directamente con la corona. Dice, ya no va a estar Luis de Valois, por supuesto, tengo el camino directo para quitarle la corona a Carlos el Loco, porque la gente incluso ya está pidiendo que no sea el rey, ¿no? No está bien de sus facultades mentales, ejecuto a Luis de Valois y tengo camino libre. Así lo hace, lo ejecuta. Mucha gente podría pensar, bueno, pero lo niega porque pues es un crimen. No, Juan Sin Miedo lo presume como una auténtica hazaña. Eliminó a Luis de Valois, una especie incluso de aviso para cualquiera que se interpusiera en su camino hacia la corona. Juan Sin Miedo entonces ya no tiene rival, ya no tiene contrincante, en este caso que era Luis de Valois, hermano de Carlos el Loco. Ya lo había ejecutado, ya estaba divirtiéndose y alegando que él había cometido el crimen a los cuatro vientos. Insisto, como este anuncio del que se ponga en mi camino, correrá con el mismo destino. Sin embargo, Luis de Valois tiene un hijo, Carlos de Valois. Carlos de Valois es muy joven, todavía como para oponerse en solitario, digamos, sin tantos seguidores como los tenía su padre, frente a Juan Sin Miedo. Lo que hace como una de las primeras estrategias, Carlos de Valois, hijo de Luis de Valois, es casarse con una chica de la realeza. ¿Y por qué digo que como estrategia? En esa época los matrimonios eran arreglados, en su mayoría, pero además eran arreglados para obtener algún beneficio, en este caso obtener poder. Y ese poder se da porque entre dos familias de la realeza hacen la alianza. Claro, hacen una alianza muy importante. Y se forma así esta alianza, insisto, de Carlos de Valois con esta chica de la realeza, el equipo de los Armagnac. Digo equipo porque realmente era un enfrentamiento, el bando podemos llamarle también. Los Armagnac, entonces, son el equipo de Carlos de Valois, descendiente de Luis de Valois, hermano de Carlos el Loco. Carlos el Loco seguía vivo, seguía siendo rey y estos ya peleándose por la corona. Okay. Tenemos el equipo de los Armagnac entonces. Y por otro lado el equipo de Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo tenía el equipo de los Borgoñones. Entonces, Francia estaba totalmente dividida, política, cultural, socialmente, entre los Armagnac y los Borgoñones. Y cuando digo dividida es porque literalmente entre los propios aldeanos se preguntaban si tú eres Armagnac, tú eres Borgoñón, y entonces se ejercía una especie como de influencia incluso en la gente. Vamos, la zona en la que vivía Juana de Arco eran Armagnacs, totalmente. Creían en que tenía que seguirse el linaje, la descendencia directa del rey, de alguna u otra manera. No fue con Carlos el Loco porque, vamos, no estaba en condiciones, pero con el hermano. No se pudo con el hermano porque lo ejecutó Juan Sin Miedo con el hijo, Carlos de Valois. De alguna forma tenía que conseguirse ese linaje. Finalmente hay un conflicto que se llama la Mañana de Agincourt. Esta mañana, este conflicto se da entre Inglaterra y Francia. No olvidemos que estaban en guerra, Inglaterra y Francia, pero además todo lo que les conté ahora es justo en Francia. Es la división que tenía la gente. Inglaterra ve esta división de Francia y dice, es el momento para atacar. Claro, toda la gente está dividida, todo su ejército está dividido, es el momento ideal. Y es así que atacan directamente a Francia, pero los ingleses son grandes estrategas, desde esa época grandes estrategas. ¿Por qué lo digo? Tenemos un registro muy interesante, Cas, de cuáles eran sus principales líneas de ataque. Tenemos que para los ingleses su principal línea de ataque eran arqueros a caballo. Entonces tenían una movilidad muy rápida por todo el campo de guerra, pero además podían atacar a distancia, ¿no? Entonces está muy interesante. En cambio, los franceses en su desesperación cometieron dos errores clave. Acuérdate, los Armagnac y los Borgoñones estaban en pelea interna en Francia.
Pues, ¿qué hace la corona francesa para defender a su país de la invasión inglesa? Hace que se junten los Armagnac y los Borgoñones para defender a su país. Pésima estrategia porque en cualquier momento se iban a traicionar uno al otro. Era cuestión de tiempo. O sea, su línea de defensa partía de la traición interna de Francia. Es su estrategia y lo que mandan, como la gente no quería participar porque cómo te vas a aliar con, yo siendo Borgoñón, cómo te alías con los Armagnac, yo siendo Armagnac, cómo te lías con el equipo contrario, ¿no? Lo que hacen es obligar a campesinos a que participen en la guerra, gente sin entrenamiento, gente como por ejemplo el papá de Juana de Arco, que él no fue, pero para que me entiendas un poco, ¿cuál era el poco entrenamiento que tenían los que iban a pelear esta guerra para defender Francia? Mandan 8,000 en su línea de defensa a pie, franceses, a pie, armados con lo que podían. Y manda Inglaterra la mitad, 4,000, pero a caballo, arqueros. Claro. Esa es su mayor línea de defensa, o sea, mandaron más. Mandaron todo tipo de armamento, soldados, incluso caballeros, que los caballeros iban también a la guerra. Los caballeros eran, digamos, soldados de muy alto rango, prácticamente de la realeza, que tenían jinetes a su cargo. O sea, varios jinetes como un escuadrón, un batallón. Los mandan. Sin embargo, la principal línea de defensa de cada país eran la más fuerte, vaya, los franceses, sus campesinos armados con lo que podían, 8,000. Y los ingleses, arqueros altamente entrenados a caballo, 4,000, la mitad. Pues así como la ves, los ingleses perdieron unas decenas de soldados. En cambio, los franceses prácticamente fueron derrotados brutalmente. Esa sería la mañana de Agincourt, ese gran conflicto. En este conflicto pasa otra cosa muy interesante, y es que nada más y nada menos que Carlos de Valois, el hijo, el equipo de los Armagnac, fue capturado. Tú dirás seguramente por los borgoñones, pero no, fue capturado por los ingleses, porque finalmente también era un líder político. Claro. Entonces lo agarran y lo capturan. Lo tienen en una torre por la pequeña cantidad de 25 años. Algo muy interesante de esta historia es que supuestamente Carlos de Valois, el líder de los Armagnac, desde su mazmorra empieza a comandar una estrategia para continuar la búsqueda de la corona. Ojo, corona francesa. Pero ¿cuál era la estrategia de Carlos? Si él estaba en la mazmorra, atrapado, ¿a quién quería poner? Bueno, resulta que Carlos Carlos de Valois no tenía hijos, no tenía descendencia, era muy pronto. Claro, pasan los años y él sigue atrapado, pues menos puede tener descendencia. Sin embargo, Carlos el Loco, que aún seguía siendo rey, sí tenía un hijo. Bueno, tuvo varios hijos, evidentemente, pero uno de ellos fue Carlos VII. No se había hablado de él hasta este momento porque era demasiado joven. Vamos, para que te des una idea, a este punto de la historia, este descendiente directo de Carlos el Loco tenía 14 años. Súper chiquito. Curiosamente, la misma edad de Juana de Arco en esa misma línea de tiempo. Resulta ser que pasa algún tiempo y lo que se busca ahora es a través de diferentes estrategias de los Armagnac que el hijo de Carlos el Loco termine siendo el rey. Y hace todo el sentido del mundo, porque lo que se buscó desde un inicio es que el linaje directo o más directo posible de Carlos el Loco siguiera reinando, pero que no fuera él, porque no estaba dentro de sus facultades mentales. Ya tienen a alguien que, como les digo, era muy común darle la corona a alguien muy joven. Y lo que se hace como primera estrategia es nombrarlo delfín. En Francia, los delfines son los herederos por linaje de la corona. En este caso, claro, insisto, hace todo el sentido porque era descendiente directo de Carlos el Loco. Y aquí es donde entra Juana de Arco. Porque Juana de Arco en este punto, teniendo 14 años, empieza a tener sus primeras visiones divinas. Así como lo escuchan, resulta que Juana pues era una joven que se comenta que es muy alta, muy fuerte y muy todavía aventurera desde que era una niña. Sigue creciendo y le gusta mucho irse a ella a buscar aventuras, ¿no? Al prado, etcétera. Sigue siendo muy generosa, además le cede su cama siempre a los menos afortunados, siempre es muy gentil con todos, sigue rezando muchísimo, una devoción muy muy profunda. Bueno, Juana de Arco, en uno de estos viajes que hace a la pradera,
escucha la voz de San Miguel Arcángel, entre otros santos. Y te voy a leer directamente del libro cómo se describe este suceso. Un día de verano, a las 12 de la mañana, se encontraba en el jardín de su casa cuando vio un gran resplandor del lado de la iglesia y oyó una voz honorable, llena de dignidad, que provenía de la luz, y la instó a que fuese buena, porque con la ayuda de Dios iría a salvar al rey. Juana se sobrecogió. Después la voz le habló del lamentable estado en que se encontraba el reino de Francia. Cuando oyó la voz por tercera vez, supo, como recordaría más tarde, que le hablaba el arcángel San Miguel, al que vio como una imagen de sublime majestad y belleza, rodeado de ángeles. Guardó silencio sobre estos prodigios, ni siquiera se lo dijo a su confesor, ni a la piadosa Isabel, su madre. De sus visiones solo sabemos por testimonio propio, fuese cual fuese su origen, para Juana no eran sino voces humanas que le traían consuelo y le hablaban del futuro. 2 o 3 veces por semana se le aparecía una luz y la voz le decía que acudiese en ayuda del delfín y le prometía soldados para su empresa. Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquia, 2 vírgenes que habían sacrificado sus vidas en aras de la castidad y de la fe, estarían siempre cerca de ella para consolarla y aconsejarla. Como ves, Cas, para Juana realmente era el propio Dios quien le hablaba a través de ángeles y santos para decirle: tienes que proteger la corona francesa, tienes que llevar al delfín, hijo de Carlos el Loco, hasta la ciudad de Reims para que sea coronado como el rey legítimo de Francia. Esa era la misión que le estaba siendo encomendada a Juana de Arco. Un escenario rarísimo incluso para ella. Al inicio intenta ignorar estas voces, ¿no? Intenta incluso, no son reales, no darle una importancia, pero no solo eran voces, recordemos que eran apariciones. El propio San Miguel Arcángel se le aparecía para encomendarle esta misión. Eran unas voces que la acompañaban las 24 horas del día. De tal suerte que llega un punto en que ya no podía simplemente ignorarlas. Tampoco así se lo comunicó a su papá, su mamá, sus hermanos, siempre se lo cayó hasta el último momento. Lo que decidió hacer es pedirle permiso a sus papás, a Jacobo e Isabel, para visitar a uno de sus tíos. Este tío tenía, digamos que, contactos pequeños con el gobernador de la zona en la que ella vivía. Era el primer paso, un acercamiento directo al gobierno que poco a poco la fueran llevando hasta el propio delfín. Se avienta, lo hace, va con el tío porque le dieron permiso a sus papás y le dice: oye, quiero visitar al rey, pero se lo maneja de una forma no directa. Por supuesto que jamás le comenta: tengo visiones, mi misión es proteger al delfín y llevarlo hasta su coronación. Para de cierta nada. forma, perdón, ella sabía que podía ser juzgada de loca, digamos, de estar Sí, diciendo claro, esto. totalmente. Y no solo eso, ella sabía, como te comentaba al inicio del capítulo, había la creencia, por ejemplo, de las brujas, de los herejes. O sea, realmente ella temía ser acusada de bruja. No solamente es que creyeran que existieran, sino que sabían el temor de ser acusada de tal cosa. Finalmente, ella logra llegar con el gobernador. Al inicio se ríen de ella, cómo es posible. Incluso hay un pasaje histórico en el que los acompañantes del gobernador le dicen al tío de Juana de Arco: regresa a tu casa y dale unos buenos azotes a esta mujer para que conozca su lugar en el mundo. Fíjate nada más, por supuesto, es que llamaba mucho la atención. Claro que no justificamos, ¿no? Tal escena, pero no era común que se apareciera una chica de 16 años, que es la edad que ella tenía, a decir: quiero ver al rey. ¿Por qué? Porque tengo un mensaje para él. Sí, Pues, claro. ¿qué mensaje? El castigo es ad hoc para la época, por Totalmente. supuesto. Y por si fuera poco, en un escenario muy peligroso, porque para llegar hasta la zona en donde estaba el gobernador, digamos, si tenían una postura de Armagnacs, es decir, del lado del linaje del rey, tenían que atravesar también territorio borgoñón, de tal suerte que podía ser mortal hacer ese viaje. Es en este transcurso de estar viajando de un lado a otro, intentando buscar algún conecte que los llevara hasta el rey, que se le propone a Juana de Arco empezar a vestir ropa de hombre. Y esto tristemente no es
por un tema de valentía o de comodidad, sino por su seguridad. Una chica de esa edad que viajara sola en un escenario tan peligroso con muchos forasteros, no solamente iban a abusar de ella, muy probablemente le iban a quitar la vida. Entonces, por protección, ella empieza a vestirse de hombre. Y ese es prácticamente el crimen más grande que ella cometió. Es la herejía más grande de la que le fue acusada, vestirse de hombre. Bueno, finalmente, por un camino, por el otro, pasajes múltiples que la llevan hasta el propio Delfín. Por azares del destino y también una especie de elocuencia divina que empieza a mostrar Juana de Arco, porque ella llega ante tal escenario con algún tipo de gobernante o de regente que fuera parte de la comitiva del propio Delfín, y ella empezaba a hablar con una elocuencia que nadie podía creer. Recuerden además que la propia Juana de Arco era analfabeta, no tenía una instrucción, no tenía una educación formal ni mucho menos. Y era muy jovencita. Y era muy joven, 16 años. Por una cosa o por la otra, finalmente llega hasta el propio Delfín. El Delfín, Carlos, hijo directo de Carlos el Loco, tiene su comitiva, tiene su séquito, tiene sus incluso protectores, ¿no? Porque es un escenario muy, muy hostil. Ellos se quedan sorprendidos porque es ahí cuando ella se planta frente al Delfín y les dice: mi misión encomendada por Dios nuestro Señor a través de Santa Catarina, de San Miguel Arcángel, etc. Les empieza a contar todo esto, pero insisto, una elocuencia apabullante, llama demasiado la atención de todos ellos, tanto así que ellos se quedan, bueno, esto o puede ser o una bruja, uno, o dos, puede ser una santa. Ojo aquí, recuerden ustedes también que todo este tema de la corona, del linaje, del gobierno, viene muy acompañado de ser el tocado de Dios, el elegido de Dios. Es decir, yo soy rey porque Dios nuestro Señor así mandó el designio. Punto, ¿no? Claro, a través de un linaje y demás, pero siempre se establecía una conexión divina, la corona, con lo que es propiamente la misión que encomendaba Dios a la humanidad. Bueno, ellos lo que hacen es pensar que esto puede ser un designio del propio Dios, que se plantara una doncella, insisto, escenario rarísimo, a decir este tipo de cosas. Lo que hacen con Juana de Arco es hacerle un juicio de moral. En este juicio de moral, o para qué era este juicio de moral, era para saber si ella realmente era una buena persona y ser lo suficientemente buena persona para que Dios hablara a través de ella. Se le da el veredicto, digamos, de ser una doncella irreprochable. Es decir, no se le encontró ningún tema de pecado, brujería, de crimen, brujería, herejía, para nada. Ahora, aquí, siendo muy honestos, pudo haber sido una clara estrategia. ¿Por qué? Como les comentaba, el tema de Dios estaba a la orden del día. Lo que hace incluso la corona francesa o el equipo de Carlos, hijo de Carlos el Loco, del Delfín Vaya, es armar a Juana de Arco, literalmente, le ponen una armadura, le conceden 10,000 soldados como su ejército, digamos, fíjate nada más. Se les convence totalmente. Chicas, o sea, pasó de ser una campesina que pastoreaba los animales de su papá, sus 3, 4, 5 animalitos que tenía, a ser la líder de un ejército de 10,000 hombres. Imagínate nada más. Eran dos vidas distintas. Claro. Lo curioso es que ella nunca gusta de portar la espada, sino de un estandarte. Un estandarte, ella iba al frente de todo el ejército. Fíjate nada más la valentía o la locura de la cual podemos acusar hoy día a Juana de Arco. Lo curioso es que funciona como una estrategia increíble, porque la gente empieza, los campesinos, los ganaderos, los propios súbditos del reino, ven en Juana de Arco una señal divina. A este punto, perdón, ya sabían que ella era una chica. Sí, ya no sabían. La disfrazaban de hombre. No, ella jamás se hace pasar por hombre en realidad, más que cuando tenía que hacer sus viajes por su seguridad. Y se vestía de armadura porque estaba en la guerra, literalmente ella iba a la guerra. Ahora, aquí es como un poco un bemol, porque es el escenario o la carta que juega después la corona inglesa de que ella se viste como hombre, ¿no? Se viste como hombre, pero es que no había armadura de mujer. Claro. O sea, era el único traje que existía.
Se le da su caballo, se le da su armadura, su estandarte, y ella va a cada enfrentamiento. Empiezan todos los campesinos, los ganaderos, como te comentaba, a ver en ella este designio divino y se unen a la causa. Entonces se unía incluso gente que no tenía ningún entrenamiento, pero que creía, decían, la valentía de esta santa. Por supuesto, tengo que unirme, es el designio de Dios. Dios está de nuestro lado. Y uno dirá, bueno, pero es que es la Edad Media, ¿no? Se pensaba, en realidad esto es mucho más antiguo. Esta creencia de los dioses interviniendo en asuntos divinos son antiquísimos. Y por ejemplo, en guerras como la de Troya, se pensaba que si había sequía era porque quizá Apolo estaba deshonrado y castigando al ejército. Entonces se hacían unos sacrificios de bueyes, pero en cantidad de cientos y cientos y cientos, pavorosos, para alegrar a los dioses, en este caso, por ejemplo, Apolo o al dios de la guerra, etc. A manera de sacrificio, ¿no? Sí, para buscar este favorecimiento de los dioses en temas bélicos. Esto también tenía como una especie de espejismo en tema de Juana de Arco. Veían en ella, claro, el favor de Dios en la guerra. Se empiezan a unir y lo curioso es que no solo eso, empiezan a ganar territorio, empiezan a recuperar territorio, empiezan a ganar la guerra frente a Inglaterra. No olvidemos que Inglaterra tenía mucha más capacidad de entrenamiento, armamento, ya había ganado la mañana de Agincourt, etc. O sea, realmente tenían todas las de ganar y Francia estaba muy dividida. En este transcurso que tenía Juana de ir a las guerras, de ir a los conflictos y presentarse, implantarse como el designio de Dios, también su misión, y a ella no se le olvidaba, era llevar al delfín hasta Reims para ser coronado como rey. Bueno, en este transcurso, en este espacio, ella logra su misión y lo lleva y se corona como rey a Carlos VII, hijo de Carlos VI, Carlos el Loco. Francia tiene un nuevo rey. Se calman las aguas, porque además años anteriores ya había sido eliminado Juan sin Miedo. O sea, ya no había esta oposición de los borgoñones, ¿no? Por lo menos no tan fuerte como en años anteriores. Ya tenía Francia un nuevo rey. Sin embargo, el problema ya no era tanto Francia en conflicto interno, sino Francia con Inglaterra, que seguían en guerra, no solamente por el tema de los feudos, sino ya por un tema de la corona. Oficialmente Inglaterra lo que quería era que Inglaterra y Francia formaran un solo reino, ¿no? Obviamente, pues los franceses no lo querían así, incluso muchos ingleses tampoco, porque iban a perder su identidad, ¿verdad? Y es que además, Cas, resulta que en medio de la locura que tenía Carlos el Loco, firma un tratado, escucha esto, firma un tratado Carlos el Loco para que su hijo o cualquiera de su descendencia no pudiera obtener la corona. Dime tú si no es una auténtica locura, ¿no? Le cede, incluso de alguna forma, la corona a los propios ingleses, porque una de sus hijas se casa con el príncipe o el rey en esa época de Inglaterra. Entonces, bueno, iba a ser la corona inglesa sí o sí. Finalmente, Juana de Arco logra coronar al hijo de Carlos el Loco. Te digo, Francia tiene nuevo rey. Sin embargo, es capturada en una de estas batallas que se estaban suscitando todavía entre Inglaterra y Francia. Es capturada y la llevan a una torre altísima de más de 20 metros. Juana, en su afán de no solo escapar, sino de seguir cumpliendo sus misiones, salta desde lo más alto de la torre y uno podría pensar, bueno, ahí quedó Juana de Arco, pero no, sobrevive. Sin embargo, otra vez la capturan y bueno, demás. Ya previamente había sufrido lesiones muy graves Juana de Arco. Ya le habían flechado una pierna, ya le habían flechado... ¿Andaba en la guerra? Sí, totalmente. Y además, recuerden, sin espada. Traía su armadura, pero pues no se podía defender realmente. Tenía incluso una flecha clavada muy cerca del corazón. Fíjate. No la aniquiló en estas batallas. Ella siguió, se recuperaba y otra vez al campo de batalla. Era muy, muy valiente. Se enfrentaba sin miedo a cualquier tipo de batalla. Ya que es capturada, ya el delfín, que era ya el rey para este momento, intenta recuperarla, intenta rescatarla. Manda una misión tras otra para recuperar a Juana de Arco, pero nunca lo logra.
Los ingleses tienen capturado el designio de Dios francés. ¿Cuál es su estrategia? ¿Tú qué harías si es considerada incluso una santa frente a los ojos, ya no solo de muchos franceses, de todo el tema francés, toda la nación francesa, sino de muchos ingleses? Pues si se lo quitas, les quitas hasta como la moral, ¿no? A los franceses. Exactamente, pero no solamente le quitas la vida, primero le quitas su santidad. ¿Y cómo lo haces? A través de una acusación de brujería. Se la acusa de herejía, primero. Por parte, ojo, ya Juana de Arco está capturada en Inglaterra, pero ya había cumplido su misión. Claro que no les convenía para nada a los ingleses, ellos todavía en este desespero de recuperar lo que habían perdido, la acusan de brujería teniéndola capturada. Ella, en esta elocuencia que mostraba siempre al expresarse, al hablar, logra de alguna forma defenderse, porque le preguntan: Juana de Arco, ¿estás tú en gracia de Dios? Estar en gracia de Dios es estar prácticamente libre de pecado, pero si tú contestabas que sí, era una arrogancia pecaminosa. ¿Cómo tú vas a estar en gracia de Dios? Y si dices que no, era igualmente terrible. Entonces eres hereje. ¿Qué contesta Juana de Arco? Ella dice: si estoy en gracia de Dios, que así me mantenga. Y si estoy fuera de ella, que me lleve a su gracia. Este tipo de respuestas tan elocuentes dejan sorprendidos, porque ellos dicen: bueno, Juana de Arco es analfabeta, es una pobre chiquilla, no llega ni a los 20 años. Por supuesto que la podemos envolver, engatusar, ¿no? En algún tipo ahí de sofisma, ahí muy truculento y muy removido, pero nunca lo logran. Le dan un documento para que firme. Ella estaba encerrada en la mazmorra y le dan un documento que expresamente decía que no podía volver a vestirse de hombre, porque eso está en contra de la palabra de Dios. De hecho, les voy a leer el pasaje de la Biblia que habla justo de esto y que fue parte del documento que utilizan los ingleses para acusar a Juana de Arco de su siguiente crimen. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Le dan entonces este documento para que lo firme y se responsabilice, se haga cargo, se comprometa a no volver a vestir ropas de varón. Por un lado, si nosotros vemos la firma que ella hace en este documento y en otros tantos que hace durante su juicio, vemos que es una firma que pareciera que la hizo lentamente, con mucho cuidado, con mucha calma, y esto es porque, recuerden y hago énfasis, no sabía leer ni escribir. Entonces ella, al firmar estos documentos, intentaba recordarlo como un dibujo. De esta forma era más sencillo intentar recrear una firma y luego otra y luego otra. Pero como les digo, era una trampa. Desde el inicio esto era una trampa, tan es así que estaban desesperados los ingleses por acusarla de algo, para quitarle su santidad. Y lo que hacen, hay dos versiones. Una primera versión nos cuenta cómo no le dan ropas de mujer, vamos a decirlo así. Ropa de mujer no se la dan y la obligan a seguirla vistiendo las ropas que trae, ropas de varón, porque recuerden ustedes que estaba encerrada en las mazmorras, acompañada de otros tantos criminales, de soldados, y que además ella era una chica, una doncella, que veía la desnudez como algo casi pecaminoso. Entonces, ¿cómo me voy a quitar la ropa delante de todos estos varones? Por supuesto, ¿no? De alguna forma esa es la primera versión. Otra segunda versión es que sí le dan, por un tiempo corto, ropas de mujer para que ella se cambie estando en la mazmorra, justificar que le dieron la opción, pero luego la obligan de alguna forma a volver a ponerse sus ropas de hombre. Esto después de tantas hazañas heroicas, de tantas las visiones divinas, a mí hasta como que esa historia cae un poco en lo ridículo, ¿no? Cómo caemos después de tantas situaciones extraordinarias en un viste de hombre, viste de mujer, y por eso es la bruja, ¿no? No sé, pero bueno, te voy a leer un pasaje del libro que dice así: de esta forma la empujaban a volver a vestirse las ropas de hombre que habían dejado en un saco a su alcance. El tercer día, a primera hora, uno de los carceleros vació sobre su cama el saco que contenía las prendas prohibidas. ¡Arriba!, dijo, despojándola de sus ropas de mujer. La pobre doncella clamó con voz suplicante que no le estaba permitido vestirse de hombre, pero de nada sirvió.
Así, obligada volvió a ponerse aquellas prendas causa de su condenación. Fue el 27 de mayo de 1431, domingo de la Santísima Trinidad. Y esa fue la excusa perfecta para acusarla de herejía. Se hace la noticia y causa revuelo en la propia comunidad inglesa de que había sido acusada por este tema. Imagínate nada más. Sin embargo, realmente pocas personas se opusieron. Por ahí igual hay muchas versiones de que era tan injusta la situación que muchos ingleses que formaban parte, digamos, de esta comitiva estaban en contra y la intentaron proteger, pero sollozando, llorando, gritando. Porque fíjate nada más el castigo. La ponen en una especie como de poste, de pilar, la amarran por las muñecas frente a todo mundo para que todas las personas pudieran ver el espectáculo, y ella pide que al menos le pongan una cruz enfrente de ella para que pudiera encomendarse a su Dios. De alguna forma ella había terminado su misión. Ella estaba de alguna forma en paz con Dios. Lo que hacen es quemar su cuerpo, obviamente sin ningún tipo de analgésico rudimentario, alguna planta medicinal, nada. Directamente la queman viva, no una ni dos, sino 3 veces continuas. Queman a la bruja Juana de Arco para que nadie se quedara con la más mínima reliquia de su cuerpo. Esto porque muchas personas supuestamente pensaban desde aquellos momentos que Juana de Arco era una auténtica santa. Entonces, agarrar un pedazo de su cuerpo, de sus cenizas, podían utilizarse para un sinfín de excusas, incluso políticas, culturales. Claro, traigo el amuleto, por ejemplo, de Juana de Arco, algo así, pudo haber sido parte de la historia. Te voy a leer un pequeño pasaje que nos cuenta supuestamente algunas de las reacciones inmediatas de este suceso. Muchos de sus jueces no pudieron soportar el espectáculo de su propia obra y se alejaron entre sollozos y gritos de histeria. «Yo no soy lo que dice este cartel», se lamentó Juana. Se le oyó pedir agua bendita y luego, como en tantas ocasiones había hecho, invocó a San Miguel, Santa Margarita y Santa Catalina, y repitió varias veces el nombre de Jesús. Muchos creyeron verlo escrito en las llamas, y dicen que en el momento de entregar su alma, se cernió sobre ella una paloma blanca que emprendió el vuelo hacia Francia. Para que no se conservara ninguna reliquia suya, el verdugo esparció las cenizas sobre el Sena. Unas horas después, muerto de miedo y remordimiento, dijo: «Nunca podré salvarme. He quemado a una santa». Un sacerdote dijo: «Ruego a Dios que mi alma fuese al lugar donde yo creo que se encuentra la de esa mujer». Juana de Arco, doncella de Francia, muerta en la hoguera como hereje y hechicera, considerada durante mucho tiempo como un personaje casi legendario, vive hoy todavía como santa patrona de los ejércitos de su tierra, símbolo sublime de amor y sacrificio para Francia y para toda la cristiandad. Muchos años más tarde, Juana de Arco es primero beatificada en 1909 y en 1920 es canonizada. Así que sí, es Santa Juana de Arco. ¿Y cuál es la diferencia entre beatificada y canonizada? Bueno, un beato es una persona que es muy cercana a Dios y que a través de un escrutinio por parte de la iglesia se le considera no un santo porque no cumple como tal milagros, pero sí es muy virtuoso, es prácticamente libre de pecado, vivió en gracia de Dios. Y un santo, en cambio, además de las características del beato o la beata, también cumple milagros, lleva a cabo milagros. Ahora, de pronto ahí es más bien como un ejercicio burocrático por parte de la iglesia entre una beatificación y una canonización, porque prácticamente cualquier beato en algún punto puede ser canonizado. O sea, cuando hay un tema de canonización se hace una investigación muy exhaustiva, gracias, para verificar que se hayan cumplido milagros de salud, de cualquier tipo, pero que fueran enfocados a un tema muy notorio. Es decir, no solamente me contó la prima que se le apareció en un pedazo de pan, ¿no? Un santo. No, tiene que haber una investigación rigurosa para que se le conceda. Digamos. Sí, y es un proceso burocrático porque incluso si tú te metes a los archivos del Vaticano, de la iglesia, entra en la lista
de los santos. Es como una lista muy exclusiva, ¿no? Está en la lista de los santos. La diferencia realmente es mínima, te digo, es burocrática. Es prácticamente lo mismo, pero si nos ponemos muy estrictos, sería esa, que cumplen milagros los santos. Yo espero que a la gente que nos escucha en casita le haya gustado mucho la historia, porque al menos a mí me encantó. Es muy buena. Sí, fíjate que así como comentabas, Miguel, estas dos versiones, porque pues a final de cuentas estamos hablando del 1400, o sea, claro que hay diferentes versiones a lo largo del tiempo que se van formando. Esto que nos comentabas de la ropa de hombre, ¿no? Que hay dos vertientes, pero al final el resultado es el mismo, ¿no? O sea, la orillan a usar ropa de hombre para que de alguna manera la excusa pueda ser juzgada. Yo en algún momento leí que cuando la queman, su corazón no se quema. Ah, claro. Sino que queda ahí, ¿no? Entonces a la gente le da aún más esta sensación de divinidad. Claro. Sí. Dicen, por supuesto, quemamos a una santa. Todavía se sentían aún más culpables, ¿no? Sí, digo, eso que comentas es parte de las muchas leyendas, sí, ¿no? Realmente es para mí lo más fascinante de la historia de Juana de Arco, las múltiples leyendas que se van desarmando de la propia historia de Juana, pero creo que desde el inicio es una historia extraordinaria. O sea, desde el hecho de que ella, en su papel de no cumplir, digamos, el papel que fue creada para llenar, perdonen el término, de casarse, tener hijos y ser una esposa obediente, no. Ella se planta en las guerras y logra que se corone toda una nación. O sea, perdón, pero qué mito, qué leyenda tan increíble. Pero si esto que comentas también es parte de lo que queda como la divinidad, la santidad de Juana de Arco. Exactamente. Y a final de cuentas, como es un personaje tan importante que literalmente lleva a Francia a la victoria, pues en los 80s se trató de estudiar su caso desde la parte médica. Exactamente en 1984 dicen, bueno, o era una santa o tenía alguna enfermedad mental. Porque era esta parte de escuchar voces, tener que se le aparecieran estas figuras, ponle tú que sean de santos o de cualquier otra persona, etcétera, pero ella estaba consciente de que pues, eran visiones, ¿no? Entonces se podía pasar como alucinación. Entonces, para los 80s, a lo que estaba avanzado en ese momento la psiquiatría, la encajonan en ese momento con el DSM, que es un manual de psiquiatría de aquella época de los 80s. Para trastornos mentales. Para trastornos mentales en esquizofrenia. Entonces se cree de alguna forma, porque aparte fue un tanto progresivo, y creo que lo comentas, ¿no? Sí. Historia, que no es de un día para otro que todo es todo el tiempo, sino que fue poco a poco hasta que llegó un punto en el que ya no dejaba de ver a estos santos. Sí, digo, no voy aquí a funcionar como el abogado de Juana de Arco y decir que sus visiones eran reales y que Dios le hablaba, porque me parece muy aventurado. Sin embargo, también me parece muy aventurado hacer un diagnóstico médico de Juana de Arco a tantos años de distancia. Pero además, pues en ese caso, ¿cuántos santos no tenían enfermedades mentales en realidad? Sí. O sea, o cada vez que nos mandan una historia, no, pues enfermedad mental. O sea, siento que de pronto, aunque sí puede ser una explicación científica, también puede ser un cajón muy mediocre para encasillar todo lo que o no tenemos recursos para expresar, para entender y para descifrar, o para lo que no entendemos, ¿no? Porque claro, como te digo, no voy a defender de que sí era real sus visiones, porque incluso también me suena un poco conflictivo el pensar que Dios iba a intervenir en temas de la corona y el gobierno y guerras y demás. Sin embargo, pues la gente de la época vaya que lo pensaba. Pero bueno, queridísimos antisuscriptores, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué les pareció este caso? ¿Qué piensan acerca de Juana de Arco? Antes de irnos, les voy a comentar que tenemos página de Facebook, que la encuentran como el Antipodcast, y también cuenta en Instagram, que por cierto les voy a adelantar una pequeña sorpresa. Al finalizar este episodio, vamos a estar haciendo un en vivo, que puede ser o con Sergio, o con Miguel, o conmigo en Instagram, para comentar acerca de este episodio, para que por favor vayan a seguir la cuenta. Una pequeña reseña, a ver qué nos pareció a todos. No sé si mencioné el usuario, pero es el Antipodcast. En Instagram, ¿verdad? Exactamente. Okay. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Sergio, Cas y Miguel, y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.